Hola chicos y chicas, vamos a ver los números primos y los números compuestos. Ya veréis que esto es sencillito y lo vamos a aprender enseguida. Para empezar, un número es primo si solo tiene dos divisores, el mismo y la unidad. Es decir, si solo puedo dividir ese número por el mismo número y por 1. Los números primos son muchísimos, pero aquí os he puesto unos ejemplos de los primeros números primos, los primeros números naturales que hay. El 1, el 2, el 3, el 5, etc. Si me fijo, por ejemplo, en el 7, pues veo que solamente puedo dividir 7 entre 1, que es 7, y 7 entre 7, que es 1 en este caso. No puedo dividirlo entre ningún otro número para que la división me dé exacta. Por lo tanto, si me baso en la definición de número primo que solo puede tener dos divisores, todos aquellos números que tienen más de dos divisores son los números compuestos, es decir, todos los que no son primos. En este caso también hay infinitos números y os he puesto algunos ejemplos, el 4, el 6, el 8, el 9. Por ejemplo, si me fijo en el número 10, puedo ver que 10 lo puedo dividir entre 1, lo puedo dividir entre 2, lo puedo dividir entre 5 y lo puedo dividir entre 10. Tengo 4 divisores para el número 10. 4 posibles divisiones que puedo hacer tomando el número 10. Por lo tanto, estamos hablando de un número compuesto. Para saber si un número es primo o un número compuesto, en el caso de los números compuestos, cuántos divisores tienen y cuáles son esos divisores, utilizamos los criterios de divisibilidad, porque nos ayudan de una forma rápida y efectiva a ver cuáles son los posibles divisores o no, sin necesidad de estar haciendo divisiones continuamente. Como sé que las divisiones no os gustan, esto os va a gustar. ¿Cómo puedo saber si un número es divisible entre 2? Pues si acaba en 0 o en cifra par. Cualquier número que termine en 0 o en cifra par, automáticamente es divisible entre 2, sin que tenga que hacer la división. Del mismo modo, ¿cómo puedo saber cuándo un número es divisible entre 3? Si la suma de sus cifras es divisible por 3, es decir, que tengo que sumar las cifras de ese número y comprobar si lo puedo dividir entre 3 o no. Es decir, si lo puedo dividir entre 3, pero que la división me dé exacta, ¿vale? Muy importante. ¿Cuándo un número es divisible entre 4? Pues si sus dos últimas cifras son divisibles por 4. La divisibilidad entre 5, cuando acaba en 0 o en 5. Me fijo, lo veo, y si acaba en 0 o en 5, es que es divisible entre 5. La divisibilidad entre 9 es igual que la divisibilidad entre 3, es decir, la suma de sus cifras es divisible entre 9. Sumo las cifras de ese número y compruebo si lo puedo dividir por 9 o no. Y si esa división me da exacta, lógicamente. Y por último, la divisibilidad entre 10. Es decir, cuando acaba en 0, sé que automáticamente es divisible entre 10. Vamos a ver algunos ejemplos para que nos quede un poquito más claro todo esto de la divisibilidad. Que el nombre ya sé que es difícil, pero tenemos que saberlo. Empezamos con el número 6. A ver qué divisores puede tener el número 6 y cómo podemos aplicar los criterios de divisibilidad. Entre 1, lógicamente, y ya aviso, que todos los números son divisibles entre 1. Por lo tanto, 6 es divisible entre 1. 1 es divisor de 6. Entre 2, pues sí, porque 6 es un número par, por lo tanto es divisible entre 2. Entre 3, en este caso sí, porque puedo dividir 6 entre 3 y me da exacto. Entre 4, no, porque no puedo dividir 6 entre 4 y que me dé exacto. Entre 5, no, porque no cumple los criterios de divisibilidad de acabar en 0 o en 5. Entre 9, evidentemente no, porque 6 es menor que 9, no lo puedo dividir y que me dé exacto. Y entre 10, pues tampoco, porque no acaba en 0. Otro número, el 12. Entre 1, sí, ya hemos dicho que todos los números son divisibles entre 1, por lo tanto no tengo ni que molestarme. Entre 2, sí, porque acaba en cifra par. Entre 3, vamos a aplicar la regla de divisibilidad del número 3, es decir, sumo sus cifras y veo si se puede dividir. 2 y 1, 3. ¿3 es divisible entre 3? Sí, pues por lo tanto, sí es divisible entre 3. Entre 4, sí, porque sus dos últimas cifras, 12, se pueden dividir entre 4. Entre 5, no, porque no acaba ni en 0 ni en 5.
Entre 9 vamos a aplicar la regla de divisibilidad, es decir, sumo de nuevo sus cifras, 2 más 1, 3. ¿3 es divisible entre 9? No. Ojo con esto, 3 no es divisible entre 9, pero 9 sí es divisible entre 3, ¿de acuerdo? Y por último, entre 10, pues no, porque no acaba en 0. Y por último, nos queda otro ejemplo. Con el número 20 vamos a ver los posibles divisores aplicando las reglas de divisibilidad. Entre 1 ya hemos dicho que sí, que todos los números son divisibles entre 1, aquí no tengo que pensar nada. Entre 2, pues sí, porque acaba en 0, con lo cual automáticamente digo que sí, sin tener que hacer ninguna operación. Entre 3, vamos a sumar sus cifras. 2 más 0, 2. ¿2 se puede dividir entre 3? No. Entre 4, 20 entre 4, 5. Sí, en este caso sí que es divisible entre 4. Y entre 5, no tengo que hacer división. Sí, porque acaba en 0. Es uno de los criterios de la divisibilidad entre 5. Entre 9, de nuevo sumo sus cifras. 2 más 0, 2. 2 entre 9, no es posible. Por lo tanto, no es divisible. Y por último, entre 10, pues sí, porque acaba en 0. Muy bien, chicos, pues esto es todo. Nos vemos en clase y practicamos con todas estas criterios de divisibilidad y con los números primos y números compuestos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!